Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalente, Yo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta sexta edición el máster ofrece becas y ayudas que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de matrícula. Micaela fue la primera película española en rebasar el 1.000.000 de euros en taquilla este 2025. En parte cine de acción, en parte cuento de Navidad con moraleja, Micaela acaba de llegar a Netflix. Paul Sánchez se reúne en las oficinas de Dama en Madrid con su guionista Arturo Ruiz Serrano para hablar de los prejuicios hacia el cine de acción y de los cambios que sufre un guión con la entrada de un director. Arturo Ruiz Serrano, bienvenido a Exigencias del Guión. ¿Cómo estás? Pues muy bien y agradecido de compartir este espacio con vosotros. En la primera imagen que vemos del personaje de Natalia Zahara, ella está bajo la nieve. Mi pregunta es, ¿empezaba así el guión o son cosas de estas que van cambiando? No empezaba así, vale. Ni de lejos. Bueno, a ver cómo lo resumo de una manera sencilla. Bueno, una vez que el guión llega, eligen al director, ¿no? Que en este caso es Daniel Calpasoro, y bueno, y empiezo a trabajar con él, ¿no? Para ver cómo ve la película, que fue además un trabajo en ese sentido bastante respetuoso, porque él siempre pues quería que yo estuviera conforme con los cambios que él me proponía, pero a fin de cuentas era su película y su visión. Entonces ahí hay un cambio muy radical en la historia y es que lo quiere convertir en un cuento de Navidad, ¿no? De hecho, creo que en alguna entrevista él hace referencia a Que bello es vivir, ¿no? Exacto, sí, yo tenía por ahí apuntado alguna pregunta de que él define la película como un cuento. Claro, entonces ahí cambia mucho porque era una película de acción, un thriller más estilo La jungla de cristal, un poco homenaje a ese cine con el que me crié o con los que criamos muchos de esa generación, y había que cambiar algunas cosas, ¿no? Y entonces quizá, de hecho, cambia el nombre de la película. Ajá. La película se llama AP6, siempre se llama AP6 por la autopista. Claro. Y de repente él apuesta por el personaje de Micaela, que es esta chica que viene un poco de la nada, ¿no? Y que se comporta una especie como de ángel de la guarda, que hace cambiar al personaje protagonista. Y que luego os contaré, porque bueno, cambia un poco el final también, como que desaparece de una manera misteriosa, como esa especie de personaje como el de Que bello es vivir, ¿no? Que le enseña a ser mejor persona, o como los fantasmas de Mr. Scrooge. No sé si pensé hacer una especie de cuento dickensiano, pero entonces, claro, arranca con un personaje con ella y de una manera muy onírica, ¿no? Que es cogiendo un autobús. Y bueno, pues ahí ya empieza. Muy bien, pues vamos a ir por partes, porque has mencionado muchas cosas de las que quiero hablar. Pero bueno, en ese inicio también se van presentando, al menos en la película, poco a poco y prácticamente en orden, todos los personajes. Claro. ¿Eso lo habías planteado, esa presentación así en guión, poco a poco ir presentando uno por uno a todos? Sí, eso está así, excepto en el personaje de Micaela. Vale. Primero presentamos evidentemente al protagonista, incluso está un poquito más presentado en el sentido de, bueno, pues en el trabajo, ¿no? Aquí luego habla por teléfono, luego presentamos a la familia, que eso más o menos está igual. Incluso también presentaba a los policías antes de que llegaran al centro de control. Luego la llegada, que eso sí que está igual, de los personajes que están en el centro de control de la autopista, y luego evidentemente el personaje de Micaela, que se llama Mariela, y que está despidiéndose en la parada de autobús de Ávila de su familia, estamos hablando de padres y hermanos, porque viaja a Madrid, donde ha sido destinada una vez que ha salido de la Academia de Policía era policía, luego se convirtió en guardia civil. Entonces, bueno, ella venía de Ávila y entonces su primer destino era en Madrid. Entonces, estaban presentados todos los personajes. Pero ¿qué pasa? Que cuando Micaela se convierte en un personaje como el que te comenté, desaparece su
pasado desaparece su vida terrenal, digamos, y se convierte en una especie como de espíritu, ¿no? Claro. De Navidad. Efectivamente. Vale, por si acaso alguien no ha visto la película, estoy pensando que a lo mejor con todo lo que estamos contando podrían estar un poquito perdidos. Vamos a ponerles un poquito en situación. Vale. ¿De qué trata, Micaela? Esta historia está escrita en 2018, que no había tenido lugar Filomena, ¿vale? Lo que pasa que luego en la campaña de la película se aprovechó para conectarlo y darle un poquito de publicidad, ¿no? En enero de 2018 hay una tormenta de nieve que bloquea la AP6, donde se quedan 3.000 coches bloqueados con toda la gente que iba allí, que era el día después de Reyes que volvían, y donde tuvo que intervenir, porque hubo ventisca, no se pudo sacar a la gente de allí, y hasta el día siguiente que no llegó la UME, y fue una movida, pues empezaron a sacar a la gente. De hecho, luego hubo muchos reproches por parte de la DGT y sobre todo sobre la gestora de la autopista por no haber sabido prever esto que pasaba, ¿no? Y de ahí viene la historia, ¿no? Viene en el cine que yo veía en esa época, y que siempre es un héroe, en principio anónimo, que está allí por casualidad. Hablemos de McClane en la Jungla de Cristal o cualquier otro, un héroe anónimo que en esas circunstancias tiene que involucrarse y ayudar a una gente y bueno, y un poco enfrentarse a los malos. Y es de ahí donde viene la historia. Por un momento pensé que ibas a decir Pánico en el túnel de Sylvester Stallone, porque también hay momentos ahí en el túnel en la película de Micaela y dije, a lo mejor venía por ahí. Bueno, en realidad son un montón de referentes. También está Hard Rain, aquella película esa de la inundación. De la inundación que atracan un furgón. Sí, es verdad. Con Morgan Freeman, que hacía de malo, y Christian Slater era el héroe, ¿no? Es una película de acción muy poco conocida, muy poco conocida, pero fíjate que a mí me impactó por el contexto y el entorno en el que y la volví a ver recientemente, y creo que tiene cosas muy chulas, ¿eh? Claro, yo echaba de menos ese cine ochentero, que se había abandonado. Claro. Y de hecho en España no conocía ninguna película que tuviera un contexto de catástrofe. Y catástrofe y aventura, entiéndeme. Entonces, bueno, pues la nostalgia supongo que es la que quería rescatar. Claro, entonces, ¿en qué momento entra Calparsoro? Porque tengo entendido que fuiste tú quien se acercó a él con esta historia. ¿Es eso correcto? No es correcto. A ver, es una paradoja, ¿eh? Porque, bueno, estos años es como guionista, lo difícil que es sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces, una vez piensa de manera humilde que quizá una película de poco presupuesto es más fácil que salga, ¿no? Llevo muchos años peleando, tanto en cine, en películas como en series, y sé lo difícil que es todo esto, y a veces es bastante frustrante porque al final películas en las que confías o proyectos en los que confías y confía a otra gente, evidentemente no salen. Bueno, pues esta vez me cansé y dije, bueno, voy a hacer todo lo contrario, ¿vale? Voy a hacer una película muy cara. Siempre tengo este chip de austeridad, digo, no, me lo voy a saltar todo, voy a hacer algo grande. Bueno, pues lo que son las cosas, ¿no? Se termina haciendo, ¿no? Y por eso digo que es una paradoja. En principio no había un director elegido. Yo como director había hecho una película pequeña y sabía que no tenía posibilidad de hacer una película de estas características por todo el peso y presupuesto que tienen. Y entonces, cuando llega a la productora, que es Atlantia Media, ellos son los que se ponen en contacto con Calparsoro, con Daniel, porque ya habían trabajado con él. Y Daniel, que es una máquina de rodar, y que además tiene una capacidad de trabajo enorme, pues le pareció muy, muy estimulante el proyecto. Voy a volver un poquito al inicio. Estábamos hablando antes de justo el inicio de la película, cuando se van presentando los personajes. Al menos en el montaje final que se ha estrenado y que ahora los espectadores pueden ver en Netflix, justo antes del título, los ladrones abren una caja fuerte y encuentran una pantera rosa. Eso no estaba así. Vale. Es difícil de entender. A ver, yo presentaba a los ladrones atracando una joyería, abriendo una caja fuerte, como es igual, ¿eh? Es lo mismo. Solo que saltaba la alarma, que es pues más normal, ¿no? Entonces saltaba la alarma y ellos tenían que huir. Y pues al final era un atraco frustrado que los lleva a regresar fuera de España, porque en principio no eran rusos, eran serbios, son de estas bandas del este,
que hacen turismo de atracos aquí. Vienen a España, atracan y se van. Y esto es real. Entonces, ellos volvían por la AP6 y se encuentran atascados, muy frustrados, y de repente creen que hay un regalo de Navidad, que es un furgón al lado donde saben que nadie puede llegar al lugar, ¿no? Bueno, este es un poco el punto de partida. Entonces, en las conversaciones que tenemos el verano previo, Dani y yo, para ver cómo lo ve él me habla de y esto es real, es una banda serbia de atracadores muy conocida, por golpes muy, muy espectaculares, que se llama La Pantera Rosa. Ajá. Luego, ¿por qué roban como en la película La Pantera Rosa? O sea, joyas y tal. Entonces me dice, no, vamos a poner La Pantera Rosa porque cuando estos rusos, porque pasan de ser serbios a rusos por una cuestión de logística, porque no hay actores serbios, y sí hay rusos, pues se van a encontrar con que en vez de les salta el atraco, pues la alarma, sino que se encuentran con que se les han adelantado y le ponen una Pantera Rosa. Pero claro, eso lo sabe él y lo sé yo porque él me lo cuenta. Pero claro, yo entiendo que nadie sabe esto. Cuando vi la película, que yo la vi en su momento en el cine, yo recuerdo pensar, como estaba al inicio de la peli, yo dije, a lo mejor esto es un guiño para decir, es una peli de acción, pero no es una thriller, pero no es... Yeah. Súper serio, sino que va a haber algo más liviano, un poco más cálido, que es un poco lo que al final sí que... Sí. Ahora te cuento eso. No, en realidad hay una conversación que tienen los ladrones cuando están discutiendo qué hacen. Hablan sobre que los serbios se han adelantado. Pero eso, el público en general no tiene por qué saber que hay una banda serbia que se llama La Pantera Rosa. ¿Vale? Lo que sí tenía una cosa guión, y se le ha restado mucho también, es que tenía mucha vocación de comedia. Ajá. Porque, porque el cine americano y sobre todo lo que estamos hablando de Arma Letal, La Jungla, etcétera, tenía mucha comedia. Porque yo creo que cuando hablas de cosas tan increíbles, creo que hay que tomárselo un poco a broma. Sí. No ser muy serio, porque entonces yo quería jugar con eso. Estamos hablando también de un director, Dani, que es muy, muy serio. Sí. Y yo creo que él ha entrado un poco en conflicto con... Aún así ha mantenido la comedia. Sí. Te iba a decir que sí que tiene un tono bastante liviano y de comedia, y se han mantenido varios... Sí. Creo que no siendo su género, digamos, y habiendo restado bastante comedia, o lo que sea, pero sí que es verdad que lo ha mantenido. Y me parecía... Que yo son las cosas que más agradezco de la película, sinceramente, porque... Como te decía, me parece que no hay que tomarse demasiado en serio este tipo de películas. Creo que además funciona muy bien la comedia y estamos hartos de verlo en películas americanas. Sí. Juega muy bien con eso. No sé, yo recordaba ahora de las últimas el otro guardaespaldas, no sé si la viste, esta película con Ryan Reynolds, súper divertida. O sea, bueno, te digo esta como te digo otras. Y creo que casa muy bien. Yo estaba pensando ahora en El Especialista. Por ejemplo. Esa también tiene muchísima comedia. Comedia y acción. Creo que casa muy bien. Creo que además estas películas, su objetivo es el divertimento. Claro. Ya está. Vale, pues sí. Mira, voy a hilar con otra pregunta que tenía, y es sobre la subtrama de la chica. Es que no me acuerdo de la actriz ahora mismo. Sí, Adriana Torrevejano. Adriana. La subtrama de Adriana tiene mucha comedia. Sí. O sea, se fundamenta, yo creo, en la comedia esa subtrama. De hecho, o sea, lo que es la película ahora mismo es lo que más me gusta. De hecho, si hubiera sabido que es así, casi que hubiera hecho la película desde allí. Que me pareció muy divertido. Ella es muy graciosa, yo no la conocía. Sí. O sea, yo me reía cuando vi la película, me reí mucho y me pareció el otro personaje que está con ella, que es como su ayudante, además es mi mujer. Ah, ¿sí? Sí, Rocío Muñoz Cobo, actriz. Qué curioso. Y creo que ahí la pena es que se cortó por montaje, por tiempo, me imagino, partes, pero... Y había cosas muy divertidas ahí, que todavía faltaban, ¿no? Como llamadas a... Bueno, hay una cosa que no sé si debo contar, pero bueno, son cosas de producción, ¿vale? Parece ser que la película contó con la colaboración de la empresa que gestiona la autopista, de ahí que se podía rodar en los túneles reales de la AP6 y en el centro de control, ¿vale? Pero eso conllevaba tener que quitar algunas secuencias que no ponían en buen lugar la gestión de la... además estaban tratadas con humor, o sea, pero bueno, digamos que para no herir sensibilidades ni nada, pues se eliminaron. Una pena, porque creo que ahí había una parte muy de humor en toda la trama del centro de control. Calparsoro la ha definido como una película cálida, a pesar de que ocurre de noche y en una tormenta de nieve. Sí. Yo creo que se refiere a los personajes.
a la calidad de los personajes y del mensaje un poco final de la película. Sí, es una película, yo creo que él la llevó, bueno, y ahí está, ¿no? También en sus entrevistas, una película de un cuento de Navidad con un mensaje muy positivo en el que una especie de hombre sinvergüenza, como Mr. Scrooge, no sé si tanto, gruñón, que se convierte en mejor persona gracias a una chica que está ahí, ¿no? Y de hecho, ya te digo, uno de los posibles finales, que al final no se quedó, es que de la misma manera que ella aparece de una manera muy misteriosa, desaparece igual. Con lo que a veces no se sabía si era un personaje real o era parte de... Claro, ¿eso estaba en los guiones, en el guion original? No. Vale. Fue otra una variación a partir del guion original, ¿no? Luego al final sí que está, porque se va, ¿no? En el retiro. Pero sí que no es una película oscura, todo lo contrario, es una película para toda la familia, una película positiva, una película que habla sobre la redención, sobre el buen rollo entre los personajes que están ahí. Bueno, una película navideña, a fin de cuentas. Supongo que cuando estabas escribiendo al personaje de Resines, no te imaginaste que iba a ser Resines para nada. Para nada. Yo cuando vi las primeras noticias aluciné porque yo decía, Resines en una película de acción. Pero el caso es que, oye, al final, por cómo ha ido la película, yo creo que le funciona. Sí, yo la verdad que me quedé a cuadros también, he de decir, y mira que no tengo nada en contra de Resines, que me cae muy bien además, pero no me lo imaginaba. O sea, yo cuando escribí esto no pensé nunca en ese perfil, entiéndeme, más joven, tampoco una persona joven, pero sí que es verdad, un policía maleado, un policía ya que incluso más sinvergüenza. De hecho, cuando roba el dinero del maletero no lo devuelve. Es más, él con su exmujer no le paga la pensión y termina la película dándole el dinero que él ha robado para pagar la pensión a la mujer. O sea, era un poquito más sinvergüenza, ¿no? Pero bueno, fue una apuesta de Calpasoro que creo que también es verdad que causó cierto estupor, por lo que oí en un poco la productora y la cadena, pero que luego al final se valoró y era una apuesta. De hecho, es una apuesta y ha funcionado, las cosas como son. Además, bueno, Antonio estaba feliz por hacer un papel diferente y bueno, y es lo que es. O sea, creo que ahí no defrauda. No, para nada. Vamos, está claro que ha funcionado. Estuvo... No sé si estaba en el número 1 de Netflix, no estoy seguro. Sé que estaba en el top 3 ayer cuando lo miré. Sí. Pero sí, en taquilla funcionó muy bien. Sí. Estando el cine como está, ¿no? Que es un año complicado. Pero sí. Llegó a estar... Fue la peli más taquillera del arranque del año y ha ido bien. Me parece que ahora es la quinta y tal, pero bueno. Y sobre todo que las primeras son comedias, ¿no? Claro. Sam Worthman, que es una película más de feel good movie, pero sí es difícil posicionarse un thriller. Me parece que junto con Tierra helada, que han hecho una taquilla más o menos igual. ¿Tierra helada? Tierra de nadie. No, Tierra de nadie, perdón. Sí. El thriller siempre está después de la comedia, a nivel de taquilla, ¿no? Entonces sí. Te iba a preguntar por la trama y el personaje de Resines, que es un poco el protagonista. Porque a mí me da aires de western. Esa idea del hombre ya mayor, yo me estoy pensando en un sheriff de pueblo. Sí, es un western crepuscular. No sé si había algo de eso o ha sido algo que inintencionado. No, sí que había. A ver, en mi personaje de León no era tan mayor, pero sí que era un policía de vuelta de todo y que iba en picado. De hecho, esta era como su último acto, no sé, como el último Boy Scout, ¿no? De Bruce Willis, ¿no? Un poco así, ¿no? Que de repente tiene una segunda oportunidad de alguna manera de redimirse y de demostrar lo policía que es, ¿no? Entonces, gracias a esta chica que representa también como él a la autoridad, pero justo está de viaje de ida, no de vuelta como él, es un poco el que le hace ver que... Sobre todo ella le hace ver que realmente es un buen policía y que lo que hace es que con la edad se ha vuelto cobarde, en el sentido de que trata de evitar responsabilidades y exponerse y luego vuelve a recuperar un poco lo que fue, ¿no? Entonces sí, tiene esta cosa de... He de decir que mi género favorito del cine es el western, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues yo creo que ha quedado ahí plasmado. Sí. Yo soy western puro porque además, pero también western urbano y western actual, pero para mí los códigos del western a nivel cinematográfico
Para mí es un género que además que abarca todos los géneros. Yo soy muy, muy, muy fan del western. Sí, yo creo que también lo que estabas comentando un poco de la relación del personaje de Antonio Resines con la chica, es valor de ley. Claro, efectivamente. Es valor de ley. Es un, pues lo mismo, un sheriff o cazarrecompensas, ya que está de vuelta, que lo que quiere es el dinero, y cómo de repente la niña, el espíritu de la niña, ¿no? Luchador, idealista, que cree en la justicia, pues le hace cambiar y le hace ser mejor persona. De hecho, creo que, fíjate, es mejor referente. Yo creo que además tengo marcado una frase de la película que creo que define muy bien de qué va. Es lo difícil es cumplir con tu deber, aunque te sepa mierda, que lo dice el personaje de Natalia. Yo creo que encapsula bastante bien, ¿no? El mensaje al final de la película. Sí. Al final es el mensaje que le lanza y lo fácil es mirar al otro lado, le dice. Y al final lo difícil es enfrentarse a la responsabilidad, y aunque te sepa mierda. Entonces, bueno, pues sí, es eso. Hay una cosa que me gusta mucho de la película, y es el hecho de que no descubrimos que ella se llama Micaela como la tormenta hasta bien entrada la película. Yo diría que pasada la mitad. Sí, esto no es mío. Ah, mira. Okay. No, esto es una idea de Dani, si no recuerdo mal. El hecho de que no se mencionara el nombre. Bueno, lo que sí que él me dijo es, que se llamaba Micaela por el nombre de ella. Quizá el momento lo elegí yo en ese momento al escribirlo, eso no te digo que no me acuerdo. Pero sí que ella se llamara Micaela. Yo he de decir que a mí es una cosa que me chocó mucho, porque a mí me gustaba P6. Ajá, siempre como título. Fue siempre mi título, ¿no? Bueno, pero te voy a contar una cosa muy curiosa. Eso es las cosas que la vuelta que da la vida. Sí. Existe, o sea, en el momento en el que nosotros presentamos a P6, Antena 3, resulta que nos dicen que hay otro AP6 ya. Anda. Sí. Entonces, digo, pero bueno, vamos a ver, debe ser el mismo. Otro proyecto con el mismo título. El mismo título. En el mismo lugar y en el mismo contexto. Wow. Entonces, yo digo, bueno, debe ser un error o no sé qué, ¿no? Pero lo que es la casualidad, durante esa época estaba, haciendo un laboratorio de escritura de estos de Sky. Ahora estoy en Dama, pero en Sky, y el tutor que tenía era Iván Escobar, y resulta que él era el autor de esta historia, y no daba crédito. Digo, o sea, tú eres el otro AP6. La suya era una historia de terror, pero estaba en el mismo contexto, sucedía en el mismo contexto, el mismo atasco, yo creo. Entonces, las vueltas que da la vida. El equipo, digamos, en ese momento de Antena 3 creo que cambia. Y bueno, cuando cambia todo, ¿no? Y también los proyectos que estaban como allí. Y justo entra un nuevo equipo y entonces sale una y entra otra. La mayoría de las veces yo estaría en el lado que sale, pero esta vez me tocó estar en el lado que entra. Y nada, pues al final salió adelante el proyecto. Y luego, de las vueltas que se dan muchas, se empiezan a plantear muchas cosas, entre ellas el título, ¿no? AP6, quizá la gente de España no sepa lo que es la P6, los de Madrid sí, porque la tenemos que sale de aquí, pero, o sea, yo digo, bueno, pues yo creo que es un nombre, además, les decía, la gente joven utiliza mucho siglas y números en los móviles. Eso es cierto, sí. O sea, están acostumbrados al L no sé qué, al tal, porque no va a entender esto. No, pero tal. Bueno, y ahí, dándole vueltas, a alguien se le ocurrió que fuera el nombre de la tormenta. Y bueno, pues de ahí llegó a Micaela, que creo que lo puso Dani, y de ahí luego pasó a ser el nombre de la chica. La película tiene varias secuencias de acción. ¿Cómo escribes acción en un guión? Porque en el podcast hemos entrevistado a mucha gente. Hay quien hace párrafos muy largos con mucha descripción, hay quien hace frases muy cortitas, cada uno tiene un estilo. ¿Cómo escribes tú la acción? Pues mira, como no había escrito nunca algo así, lo que hice fue, yo uso siempre frases muy cortas, ¿no? Porque voy marcando, y marqué todas las acciones. O sea, ahí me ¿Todas? Todas. Pues eso es un currazo, ¿eh? Sí. O sea, la planifiqué en mi cabeza. Incluso dónde disparan, si se suben a un coche, si se protegen de un sitio, corren para acá. Estaba todo contado. Porque me apetecía, necesitaba verla. Claro. Entonces, pues describí todas las acciones. Entonces, el guión está todo. Evidentemente, Dani luego lo interpreta a su manera. Pero en general respetó bastante el tema del túnel, por ejemplo, que es donde más acción hay, ¿no?
Claro, entonces yo estoy pensando que prácticamente montaste la película en tu cabeza y tal lo cual. pasé tal cual al guión. Ah, qué guay. De hecho, tenía mucha numeración de secuencias, o sea, muchas secuencias, porque estaban todas partidas, o sea, todo por momentos pasa. Ten en cuenta que en la secuencia final pasan de un túnel a los túneles de emergencia que comunican con otro túnel. Y todo esto, todo está contado. Todo. Claro, yo estaba pensando, ayer justo estaba revisando la película en Netflix y decía, ostras, es ¿cómo escribes todo esto? ¿Vas marcando todos los encabezados? ¿Cómo? Mira, en este caso, bueno, yo escribo sobre lugares siempre. O sea, tengo una manera muy curiosa de escribir, que es que primero elijo el lugar y luego busco la historia. Y nunca sé qué historia es. Planteo la premisa, luego la descubro mientras la escribo. No soy capaz de escribir una sinopsis de pocas páginas contando lo que va a pasar. No, yo arranco y descubro. Me parece que es la manera en la que más me divierte, porque es como si viera una película. ¿Arrancas el guión como tal? No, arranco, es verdad, no arranco los diálogos, arranco una especie de tratamiento, vale, pero que puede ser de 20 páginas. O sea, lo voy contando todo. Pero solo arranco de una premisa. Nunca sé a dónde vas a llegar. No lo sé. De hecho, es que me gusta descubrirlo. Y siempre de un lugar. Primero fijo el lugar y luego busco la historia. ¿Un lugar que puede ser una ciudad o te refieres a algo más concreto, como por ejemplo depende. Un túnel? Puede ser un túnel o puede ser un fortín, como la peli que hice El Destierro o lo que sea. Siempre tengo el lugar y luego busco personajes y conflictos. Pero siempre parto de esto. Entonces, AP6 está planificado sobre un mapa. O sea, yo bajo el Google Earth y todos los puntos, dónde está, dónde sucede, a dónde van, los pueblos que hay alrededor, los kilómetros que hay hasta llegar. Entonces, yo hago un mapa y luego cuento la historia. No me gusta inventarme, en el sentido de que me gusta ceñirme a la realidad. Y lo sigo haciendo. Entonces, AP6 no sucedía como sucede en la película Pincaela a este lado del túnel, quiero decir, del túnel hacia Madrid, sino que sucedía del túnel hacia Segovia. Eso cambió. Entonces, toda la trama es en una zona que una vez que pasas el Espinar, ¿vale? Hay una zona en la que no hay población, es una zona muy como una estepa, muy alta, donde también nieva y donde los pueblos están muy lejanos, con lo que es una zona muy, muy aislada. ¿Vale? Entonces, con el mapa, todos los movimientos que hacía la policía, todos los movimientos que hacían los ladrones estaban marcados en un plano real, en un escenario real, ¿no? Y luego terminan metiéndose en el túnel, porque ven que incluso el tren existe. Es una parada de tren que está justo antes de entrar al túnel de Guadarrama, que está justo detrás del control de la autopista. Eso es real, claro. Además que está al lado. Y durante la tormenta que bloqueó la autopista, al igual que sale en la película, la carretera nacional, lo que es la antigua, la Nacional 6, no se cortó. Se cortó la autopista porque los coches se atravesaron, pero la nacional siguió funcionando porque los quitanieves pasaban y el tren siguió funcionando porque también. O sea que siempre trato de que el lugar y el escenario sea real. Claro, entonces al tener todo iba a decir en la cabeza, pero en realidad lo tenías todo en un plano. Es más fácil, me imagino, empezar a planificar todo lo que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Con los elementos que tengo. Además, una cosa que viene, creo, de la escritura del corto. Es decir, tengo estos elementos, juego con ellos. Tengo estas cartas. No tengo comodines. De hecho, no me gusta jugar. Cuando juego las cartas, no me gustan los comodines. Porque creo que eso facilita. Y lo que quiero es romperme la cabeza o ser más ingenioso para buscar soluciones ingeniosas. No lo primero que se me ocurra, sino es lo que tengo. Y a partir de ahí busca soluciones. Claro. Entonces me acoto. Esto que acabas de decir de que no te gusta usar comodines, de que te gusta darle vueltas para no quedarte con lo fácil, me lleva a plantearme cuántas versiones del guión hiciste, si te acuerdas, antes de contactar con... Pues no hice muchas, yo creo que a lo mejor hice un par. Siempre tuve un problema y era, yo tenía a ese policía con esta chica, pero necesitaba que... O sea, no sabía si esos personajes eran capaces de entrar en el túnel y enfrentarse a ellos, y creé un personaje paralelo, que es el policía de la UCO, y al mismo tiempo no podía abandonar a mis protagonistas. Por lo tanto, el tiroteo lo hice con la policía de la UCO y los GARP de la Guardia Civil, y lo que sí me acuerdo que es que me costó encontrar la manera de volver a conectar al protagonista con el final. Y esto es que la chica está herida, sube en el puerto y justo existe el respiradero de Guadarrama, que me parece siempre un icono de la sierra, ¿no? Y efectivamente está conectado con los túneles de abajo, ¿no? Entonces me pareció, bueno, ya está la solución, se van a encontrar ahí, ¿no? O sea, desdoblé, digamos, de alguna manera al protagonista. Creo que eso fue lo que al principio me costó encontrar, porque en la primera versión el policía desaparecía. Y entonces, claro, me di cuenta, esto no puede pasar.
son una serie de códigos, pero los códigos que tenemos de contar historias, ¿no? No puedes hacer desaparecer al protagonista cuando en la vida real lo normal es que este policía hubiera seguido por un lado y que la misión la concluyan los que saben, ¿no? Pero no se puede. Claro. Y muchas veces, si tienes un policía, vale, pero si tienes una chica o chico o compañero que no lo es, a veces te preguntas ¿por qué está esta persona ahí? Cuando no tiene que estar. Y tienes que forzar la situación para que estén. El caso es que el público quiere ver a tus protagonistas hasta el final. Claro. Sí, y bueno, básicamente la segunda versión ya tenía cerrada la historia. La familia que está en la autopista, ¿eso venía también de tu versión de guión? Sí, desde el principio. Sí. Sí, porque como en película de catástrofes como la planteé, teníamos que tener diferentes personajes en un mismo lugar. Claro. Pues ya sea el Poseidón o cualquier película de catástrofes. Entonces todos tienen sus historias. La cosa es cómo los voy uniendo. Entonces la idea era pues eso, que uno de los tratadores es herido y para cargar con el dinero necesitan a alguien. Y entonces pillan al primero que tienen. Y tenemos a este protagonista, esta especie de héroe espontáneo, ¿no? Que la mujer lo tiene un poco machacado por cobarde y luego termina convirtiéndose teniendo su pequeño acto de heroicidad. Sí, de hecho, yo creo que prácticamente todos los personajes tienen su pequeño arco. Sí. Eso es lo que luego tienes que en los guiones, ya sabes, revisar para que todos vayan hasta un punto, evidentemente. Claro, sí. ¿Te cuesta mucho darle vueltas a todo eso? Me refiero, empiezas con esa especie de tratamiento que me has dicho, ¿ahí ya vas intentando meter estos arcos o lo intentas hacer primero de un tirón y luego ya lo vas trabajando poco a poco en la escritura? Sí. Yo prefiero tirar con lo que es la trama. Prefiero tirar cuando haces películas de trama, evidentemente, y luego voy trabajando los personajes. Claro. Y los voy adecuando a la trama, pero también con una lógica, ¿no? Pero sí que necesito una trama. Es que si no tengo un hilo, eso, todo en este tipo de películas de género, entiéndeme, y luego vas tratando, cuidando. Yo voy por capas, ¿no? Empiezo primero por lo que ya te digo es la trama, y luego trabajo personajes, y luego voy trabajando matices y voy armando un poco el rompecabezas, ¿no? Cuando dices vas trabajando matices, ¿qué otras capas vas trabajando? Porque yo, por ejemplo, sí que voy trabajando por capas. Primero hago más que capas, pases del guión. Una vez tengo el primer borrador, primero voy haciendo un pase en el que me centro solo en personajes, otro en el que me centro a lo mejor en el estilo, en mi voz como guionista, por decirlo así. Y voy haciendo así un pase, cada pase centrado en una cosa. Sí, yo lo hago eso, pero sobre el tratamiento. Ok. Vale, lo que hago tratamientos más trabajados, pero luego también sobre o sea, de qué habla la historia, de qué habla la película. Y entonces trato de que realmente esa idea motor o esa idea controladora, como decía Maki, todo eso que tienes muchos nombres. El tema, ¿no? El tema. Trato de que esté presente, luego marco el arco de los personajes y voy, voy por capas. Y luego a partir de ahí ya me pongo a escaletar y a dialogar y luego van saliendo más cosas, porque luego al final en ese proceso van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Claro. Y luego el trabajo con el director, porque como has comentado que va cambiando el guión, ¿cómo trabajabas? ¿Él te daba unas directrices y tú ibas, escribías y se lo enseñabas o cómo? Así fue, me acuerdo que fue un verano previo y me llamaba y yo iba haciendo, me proponía cosas. Siempre he de decir que fue bastante respetuoso en el sentido de que quiero que estés convencido. Bueno, es verdad, quiero que estés tú convencido, pero esto es lo que quiero. Entonces trataba de acondicionarlo también a la producción y entonces íbamos haciendo más y más. Es verdad que incluso en ese proceso salieron cosas también muy chulas, es decir, que salieron cosas de personajes que, bueno, todavía se trabajó más. Lo que pasa que luego pasa lo que pasa y es que fíjate, plantéatelo, estas películas que se hacen en otros países, en Estados Unidos principalmente, se ruedan con mucho dinero y mucho tiempo. Esta es una película que se hace en 6 semanas. Ese tinglao, que yo estuve en el rodaje además, tanto en los túneles de Guadarrama como en la autopista de Loeches, que llenan de nieve artificial, tanto el túnel como eso, artificial, porque en ese momento la nieve iba a contracorriente, o sea, se iba ni nevaba y luego tal, y estamos hablando de noche, me acuerdo que 100 coches metidos ahí, con las farolas que se pusieron solo para la película, y ahí entra un director de circo como es Dani, que tiene una capacidad de trabajo enorme. El rodar tan poco tiempo también significa que tienes que ir al turrón o quedarte con lo que crees que te vale para contar la historia, y por el camino se quedan muchas cosas. Claro.
Yo estaba pensando en el ritmo que tiene la película y no tengo muy claro si es un ritmo que tú ya ibas metiendo en guión, que supongo que a lo mejor Dani en edición también luego empezaron a meter más. ¿Ha habido muchos cambios? Bueno, ¿Cómo has trabajado ese ritmo? No, en realidad la película, el guión era muy trepidante y sigue siendo muy trepidante, o sea, el primer guión, digamos, es muy trepidante, pero sí que tenía más historias, ¿no? Y también tenía, ya te digo, más humor. Eso yo creo que sí, lo que pasa es que luego es verdad que incluso en secuencias del centro de control, en donde había más cosas, pues al final se han ido resumiendo y el montaje se han ido comprimiendo y al final la película, quizás lo que destaca creo que la película es que desde que arranca hasta que acaba no para. No. Es una película que pasa, que te conduce, que te lleva y que es muy rápida y que al final, bueno, pues eso, no te aburres. Ese ritmo me has dicho que lo marcabas ya en guión, ¿no? Que era muy trepidante. Sí, quizá no tanto, pero era bastante, sí. ¿Cuál dirías que es la herramienta o el truco para intentar hacer una película trepidante? Desde guión, me refiero. Desde guión. Bueno, uno siempre piensa en cómo sorprender, básicamente, ¿no? En qué giros, a nivel de todos los conflictos, ya los conflictos externos o los personales, pero siempre darle giros. El thriller es como una comedia, ¿no? Solo cambia el tono, pero que es al final es dando giros y situaciones nuevas. Básicamente es el ritmo interno también de cada secuencia y de la historia en sí. Entonces, no me planteé que tuviera que ser... Es que salió así. De hecho, es que la concebía de esta manera, ¿no? Y también, ya te digo, tenía referentes, ¿no? Pero sí que es verdad que no había secuencias, o entiendo que no había muchas secuencias en el guión que ralentizaran. Quizás es verdad que aquí para mí está demasiado comprimido porque entre lo que ruedas y lo que montas, al final se reduce, ¿no? Y es verdad que aquí está más comprimida, digamos, la historia. Ese arco que tiene el personaje de Resines, de que empieza con la familia, me refiero, con su familia, ¿todo eso venía ya marcado de guión o fueron cambios? Me refiero a las primeras versiones. Sí. No tanto, porque es que claro, ahí ha cambiado, porque Dani lo que sí quería era que era un padre de familia que... Bueno, pues que de alguna manera también tenía que redimirse también con su hija, por el tema del regalo, por el tema de llegar en Navidad... Y bueno, pues el espíritu navideño, ¿no? Un poco que quería enmarcar la historia. Mi personaje era más canalla y de hecho le costaba todo más y solo miraba para sí. Es verdad que iba a ver a la mujer y a la hija, en este caso era a Valladolid, y le debía la pensión. Entonces, de alguna manera, el dinero que roba se lo da, ¿no? Y quizá es verdad que la chica le había demostrado que todavía podía volver a ser el policía que se olvidó que era, ¿no? Incluso, fíjate, la edad del policía no era tan mayor, la chica no era tan joven. Me acuerdo que mi madre cuando le di el guión me dice, oye, ¿no puedes hacer que ellos terminen como uniéndose? Y digo, bueno... ¿Uniéndose sentimentalmente? Sentimentalmente, sí. Y digo, bueno, vamos a dejarlo en que no hay mucha diferencia de edad y que se va a quedar ahí en el aire. Pero no me pareció mala idea. Esto, evidentemente, cuando entra Resines, desaparece. Claro. ¿No? Pero bueno, ya sabes que las interpretaciones hay muchas y con el mismo material se puede dar una visión u otra. Antes lo has mencionado brevemente cuando hablabas de que este tipo de cine que querías homenajear sobre todo viene de Hollywood y ahí tiene unos presupuestos desorbitados, que yo creo que una secuencia suya es más cara que una película completa, un largometraje aquí en España. Sí. Cuando la estabas escribiendo, ¿en algún momento te frenabas? Has comentado brevemente que dijiste que querías hacer una peli cara. No me pero corté. En algún momento, nada, no te cortabas corté, nada. No me corté nada. Es más, me acuerdo que cuando lo acabé y se lo pasé a unos amigos, al principio todos decían, bueno, esto no se va a hacer en España. También es verdad que hace unos años, fíjate, el 2018, que fue cuando lo acabé en verano, porque que yo lo muevo, empiezo a mostrarlo eso, pues en finales del 18, ¿no? Entonces me acuerdo que decía, esto se puede hacer, y me decía un amigo, a lo mejor esto es para hacerlo en Estados Unidos, o a lo mejor un director como Coret Serra, me acuerdo que alguien mencionó, porque hace cine allí, claro. Sí. Te juro que por un momento pensé, digo, bueno, a ver, yo lo he escrito y me lo he pasado bien, pero sinceramente dudo que se pueda hacer en España. Lo que pasa es que desde el 2018 hasta ahora, es verdad que el cine español se ha puesto más ambicioso. ¿Por qué? Porque también la tecnología permite serlo y porque se han quitado complejos. Creo que además
Ahora mismo ya unos en España ya se atreven con todo y me parece fenomenal. Y de repente es fruto de esto, de ese arrojo y de esa valentía es esta película como proyecto al principio. Y de hecho luego entró Antena 3, que me parece estupendo, luego se apuntó Netflix y entró más gente y bueno, pues al final... Me puede la curiosidad de saber si alguna escena se tuvo que quitar, alguna secuencia por presupuesto. Sí, pero fíjate que no era una cuestión de que fueran muy caras de hacer, era una cuestión de que ocupaban mucho. O sea, era una cuestión más narrativa que de presupuesto. Sí. No era por... A ver, hay una cosa que está un poco confusa, ahora ya que lo digo en la película, y que mucha gente me pregunta, pero eso estaba resuelto en el guión, y es que los ladrones cuando dicen, bueno, aquí nadie puede llegar porque no vamos a atracar, no puede llegar la policía, nadie va a hacer nada. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo vamos a salir? ¿Vale? Había un plan. De hecho se hacen una serie de llamadas y entonces ellos no atracan sin saber por dónde pueden salir. Su salida es en la salida del Espinar, de la autopista, que iban andando y que estaba al lado, y que allí les recogían unos coches pues de la mafia y les iban simplemente a sacar de allí. Ese era su plan. Luego el plan se tuerce porque cuando los llegan allí ven que la Guardia Civil llega en ese momento y les llaman y les dicen, oye, os apañáis, no os vamos a sacar. Y ellos se buscan la idea de ir al tren, el tren pasa también y al final terminan en la autopista. ¿Qué pasa? Que no se puede rodar en la salida de la autopista. Entonces, claro, creo que en la película queda un poco confuso el plan de salida. Parece que está como improvisado, pero en verdad sí lo había. Y mucha gente me lo dijo, oye, pero ¿cómo iban a salir? Pues bueno, lo había, pero... Sí, por motivos de varios se tuvo que... Bueno, motivos que una película que se rueda en 6 semanas, vuelvo a decir, con todo esto, es que... Y bastante lo que hicieron, porque yo ya te digo, llenar una autopista de coches y de nieve, la estación de tren, que por un momento me dijo Dani, mira, no vamos a poder rodar la estación de tren. Y yo le dije, vale, me habéis quitado la salida de la autopista. Si quitáis el tren, entonces sí que ya no tienen ningún plan de salida de los ladrones. Entonces... Y al final, menos mal, se respetó, se fueron a rodar a Cotos y lo rodaron. Y yo sé que además que en ese sentido Dani peleó mucho porque la película tuviera la mayor calidad posible, ¿no? Es una película que hemos comentado que es ambiciosa ya desde guión. Parece que ha funcionado en España y has mencionado que que nos estamos empezando a quitar los complejos. Sí. ¿Les recomendarías a los guionistas que por fin se quiten todos estos complejos y que escriban lo que realmente les apetece y ya veremos si se hace o no se hace? Es más, por lo que sé y por los proyectos que hemos movido ahora y que he movido y las reuniones que he tenido con plataformas y con cadenas, desde aquí lanzo un mensaje. Están deseando el thriller de acción. Te lo dicen. Thriller de acción. Funciona muy bien y las plataformas es lo que mejor funciona. Funciona, parece ser que muy bien. Las comedias funcionan muy bien en el cine porque a la gente le gusta reírse con más gente y es como un evento, pero el cine de acción funciona muy bien. Y si veis, las plataformas están llenos. Entonces, yo sí que animo a quitarnos los complejos y empezar a hacer cine de acción. Lo hacen los franceses, lo hacen los ingleses, evidentemente lo hacen los americanos. Y bueno, es que todos los países lo hacen. Y es un cine que funciona bien, muy agradecido porque al final es distraído, o sea, es muy entretenido. Y, o sea, complejos cero. Arturo Ruiz Serrano, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Bueno, nada, un placer y muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalente, Yo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta sexta edición el máster ofrece becas y ayudas que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de matrícula. Redacción y realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.